ver mi pantalla? Sí, doctora. Entonces vamos a terminar con el contenido de banco de sangre. Todo lo que es banco de sangre, lo que es las unidades transfusionales, su proceder, su trabajo. Y precisamente este tema de reacciones transfusionales tiene que ver no solamente con las unidades transfusionales donde se realiza la transfusión de sangre, sino también que se tiene que hacer un seguimiento ante una reacción transfusional hasta llegar al donante y por lo tanto también tiene que estar involucrado el banco de sangre, ya que tiene el registro de toda la información de los pacientes que están o de los donantes que han realizado las donaciones, ¿no? Entonces se tiene los datos en caso de que hubiera habido algún tipo de problema de transmitir algún tipo de infección desde la bolsa de sangre al que recibe la sangre, y entonces hay que llegar hasta el donante, ¿no? Entonces por eso involucra todas las fases, desde el donante hasta el que llega la sangre al receptor. Entonces tenemos la selección del donante, que si bien me acuerdo, en la anterior clase algo les explicamos sobre esto, ¿verdad? Y lo importante que es los grupos sanguíneos, que se hacen las pruebas pretransfusionales, el uso de la sangre y sus derivados, no solamente hablando de las bolsas de sangre, sino también de los hemoderivados y las reacciones transfusionales que podrían suceder a consecuencia de ese tipo de eh, transfusión o donación de la sangre. Cada uno de estos hemocomponentes que se obtienen a partir de la sangre total se conocen como precisamente hemocomponentes y hemoderivados, los que se obtienen a partir de el plasma que se lleva a procesos industriales. Entonces ahí tenemos los diferentes hemocomponentes y los diferentes hemoderivados que en la anterior clase explicamos su uso, ¿no? Su uso clínico según la necesidad de cada paciente. No se va a utilizar la sangre total, sino cada componente sanguíneo según la necesidad del paciente. Que existen las reacciones transfusionales, que se refieren a efectos o reacciones adversas que ocurren en el paciente que recibe la sangre después de haber sido administrado o durante el proceso de la administración, es decir, durante la transfusión. El efecto adverso entonces se asocia con procesos que podrían ser desfavorables para el que está recibiendo esa sangre. Incluso en algunos casos puede llevar a la muerte o riesgo de vida del paciente. Puede en algunos casos llevarlo a una terapia intensiva si este evento de efecto adverso o reacción transfusional pudo ocurrir dentro de lo que es un quirófano. Entonces estos pacientes que están siendo sometidos a la cirugía en algunos casos pueden llegar a una terapia intensiva por una incompatibilidad de sangre. Entonces, refleja mucho y afecta en el tiempo de hospitalización de un paciente, aumentando, ¿no?, el riesgo de morbi y mortalidad, es decir, que pueda quedar el paciente con algún tipo de enfermedad también. La reacción adversa, entonces, es una respuesta inesperada en el donante o en el paciente asociada con la extracción o transfusión de sangre. En el caso del donante hay reacciones adversas, en el caso del receptor también puede haber reacciones adversas, que en algunos casos de los receptores puede ser fatal y por lo tanto conlleva riesgos de vida, discapacidad o incapacidad y como consecuencia la hospitalización prolongada o la morbimortalidad. Repasando lo que son las reacciones adversas en el donante, ¿no?, que generalmente tiene que ver con probables desfallecimientos o desmayos en algunos casos, pero más que tiene que ver con factores fisiológicos o neurofisiológicos. También puede ser en la zona de la punción donde se extrajo la sangre, hematomas, o que el donante por ese efecto psicológico también se hiperventile, o náuseas y vómitos, sudoración, desvanecimiento, ¿no?,
colapso neurogénico, síncope vasovagal, ¿no? Puede alterarse a nivel neurológico también, y convulsiones. En algunos raros casos puede haber un fallo cardíaco pulmonar, pero normalmente todo esto tiene que ver con un factor neurofisiológico. Ya entrando al tema propiamente de las reacciones que pueden generarse en los receptores, serían reacciones adversas como ser en un tiempo inmediato o de tipo tardía. La reacción puede ser inmediata o tardía. Inmediata se considera que ocurre durante la transfusión hasta las 24 horas. En cambio, tardía sería después de pasadas las 24 horas que exista algún tipo de reacción en el receptor. Y a su vez, las inmediatas, las que ocurren dentro de las 24 horas, pueden ser de origen inmunológico, por anticuerpos, por respuesta inmunológica o no inmunológica. Y las tardías, lo propio, puede ser de origen inmunológico como también no inmunológico. Hasta ahí vamos bien, ¿me escuchan bien lo que les estoy explicando? Sí, doctora. Bien, qué bueno. Entonces, entre las inmediatas que no son de origen inmunológico, puede ser por una sobrecarga circulatoria generando una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que haya un fallo a nivel del corazón, o contaminación bacteriana ocasionando un shock séptico, ¿no? Porque las bolsas de sangre podría haber una proliferación de microorganismos como ser bacterias y entonces podrían esas ingresar al torrente sanguíneo del receptor. Destrucción física o química de la sangre. En este caso puede haber una hemólisis, pero que no es de origen inmunológico, sino en el caso de que tuvo contacto con superficies muy frías, ¿no? Con hielo, por ejemplo, la bolsa de sangre de eritrocitos, se pueden hemolizar. Entonces va a haber una hemólisis, pero que no es de origen inmunológico. También pueden generarse microémbolos por detritos o desechos, ¿no? De pequeños coágulos también que se pueden formar en la bolsa de sangre almacenada y también puede ocurrir que haya una infusión de aire y eso nos puede generar embolia cuando está realizándose la transfusión. Recuerden que estos son inmediatos, ¿no? Inmediatamente de que se realiza la transfusión. También puede ser por una infusión rápida de múltiples unidades de sangre y más que nada si es una sangre almacenada, en el caso de los neonatos, los que tienen insuficiencia renal o insuficiencia hepática, podría llevarse a una hiperpotasemia, porque esas unidades de sangre ya guardadas de mucho tiempo, generalmente ya varios glóbulos rojos están siendo hemolizados y entonces liberan el potasio de la parte interna celular y ocasionando en el receptor que haya una elevación del potasio. Transfusión masiva de sangre citratada. Si estamos realizando transfusiones de muchas bolsas de sangre en pacientes, por ejemplo, con cirugía cardíaca o porque están extirpando algún órgano, como en el caso de las mujeres cuando se les sacan el útero, la matriz, histerectomía. Entonces, en esos casos se utilizan muchas bolsas de sangre y eso también, el hecho de usar el citrato de sodio como anticoagulante de la bolsa de sangre, entonces puede ser que nos atrape también el calcio de la sangre del receptor y eso hace que haya una baja de calcio, ¿no? Porque se está complejando con el citrato. Entonces eso también nos puede ocasionar ese tipo de reacciones de hipocalcemia. Otro dentro de lo que es inmediato, pero que es de origen inmunológico, ¿no? En este caso puede ser por anticuerpos antieritrocitos, antiantígenos eritrocitarios, y en este caso puede ser que nos lleve a reacciones hemolíticas, ¿no? Por anticuerpos.
Entonces, en esos casos hay que detener inmediatamente la transfusión cuando generalmente son anticuerpos de tipo ABO, anti-A, anti-B. Entonces, esos reaccionan inmediatamente, ¿no? Y es por origen inmunológico. Otros anticuerpos, como por ejemplo los anticuerpos de molécula de leucocitos, pueden generarnos reacciones febriles. Antiproteínas plasmáticas también. En algunos pacientes tienen procesos alérgicos a alguna proteína que sí lo tiene el donante en su bolsa de sangre, pero el receptor no tiene esa síntesis de proteínas, entonces esa proteína se considera como un antígeno y entonces el organismo del que recibe la sangre va a producir anticuerpos para esas proteínas. Así, por ejemplo, tenemos el caso de la anti-IgA. Si el paciente es deficiente o no produce su organismo inmunoglobulina A, puede haber una reacción anafiláctica contra esa inmunoglobulina, porque esa inmunoglobulina va a ser como un antígeno dentro del cuerpo del receptor. También tenemos anticuerpos antileucocitos, como ser la molécula HLA de histocompatibilidad presente en los neutrófilos y que va a generar una activación del sistema complemento, ocasionando un daño a nivel pulmonar y de origen no cardiogénico, que no es por un problema cardíaco. Entonces, en estos casos, también hace necesario, por eso, que un trasplante, una transfusión sanguínea se considere como que fuera un trasplante de órganos, porque estas moléculas HLA que se hace compatibilidad en caso de trasplante de órganos, en este caso también sería necesario realizar esa compatibilidad, ¿no? Asegurarnos de que el receptor no va a tener reacción para las moléculas HLA de los leucocitos. También puede ser por anticuerpos antileucocitos y antiplaquetas juntos, y en este caso puede generar una refractariedad plaquetaria. ¿Qué significa esto? Que las plaquetas después de una transfusión se van a elevar, pero luego van a volver a disminuir porque por esos anticuerpos van a ser destruidos. Entonces, los anticuerpos antiplaquetarios nos pueden llevar a una púrpura post-transfusión, es decir, a una baja de plaquetas más acentuada todavía, ¿no? Y con todos los signos y síntomas clínicos de lo que es la púrpura, ¿no? Que se llenan de moretones, se llenan de puntillado en lo que es la piel y se ve que ha habido problemas a nivel de la coagulación y la participación de las plaquetas. Ya según el tiempo también pueden ser de origen tardío, no más de 24 horas que aparezcan estas reacciones, de origen no inmunológico, como ser a causa de unas transfusiones múltiples, varias transfusiones, puede llevar a hemocromatosis con elevación del hierro, acúmulo de hierro. En el caso también de infecciones virales, algunas ya conocidas como el citomegalovirus, el VIH, hepatitis B, hepatitis C, que son también otros casos de infecciones emergentes, infecciones que recién están apareciendo, como ser Zika, dengue, chikungunya, ¿no? Que son infecciones que nuevamente vuelven a aparecer en el tiempo. Y esto entonces me puede generar que yo pueda transmitir estas infecciones a través de la sangre, ¿no? También puede ser de origen inmunológico las reacciones tardías por anticuerpos antieritrocitos, pero ya no en este caso del anti-ABO, sino en este caso sería para los otros sistemas de grupos sanguíneos. Pueden ser para el sistema del RH, el antígeno D, C, E, ¿no? También para los otros sistemas KEL, DAFI, MNS, P, sistema I y así otros sistemas de grupos sanguíneos, llevando a que esos anticuerpos provoquen hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos y por lo tanto anemia hemolítica post-transfusional. La exposición a antígenos de matíes, leucocitos o plaquetas del donante
también puede ocasionar que haya una aloinmunización de antígenos. Es decir, que si nosotros al hacer una transfusión de sangre, ¿no? Puede el organismo de ese receptor empezar a producir recién anticuerpos para esos antígenos que provienen del donante. Ya para un posterior evento recién o de transfusión, recién se produce esta respuesta de reacción transfusional. Otra reacción que puede generar lo que es la respuesta por linfocitos T, que se llaman injerto contra huésped, ¿no? Que en este caso el injerto, los linfocitos T funcionales de la bolsa de sangre del donante, al ser transfundidos, ¿no? Afectan o reconocen como cuerpo extraño al receptor, a las células del receptor. Entonces va a haber una respuesta inmunológica hacia el receptor, hacia los tejidos del receptor. Y esto un poco poniéndolo todavía en estudio o en duda sobre la participación de anticuerpos idiotipo, ¿no? Y la alteración por secreción de ciertas citocinas que participan en la respuesta inmunológica y que esas citocinas del donante podrían afectar al receptor ocasionando una inmunosupresión. Entonces, disminuyendo sus defensas del receptor. Por eso es que es tan importante la hemovigilancia y el uso óptimo de lo que son las bolsas de sangre, ¿no? Porque pueden haber errores administrativos, errores al prescribir, al indicar la transfusión sanguínea o errores de conservación de los diferentes hemocomponentes. Entonces, esto nos puede llevar a transfusiones erróneas, ¿no? Equivocadas. En vez de darle la bolsa de sangre para un paciente, estamos entregando quizás en un quirófano para otro paciente y el médico está haciendo una transfusión errada. Transfusiones innecesarias en caso de que, por ejemplo, ¿no? Si hay un sustituto, por ejemplo, usar hierro, usar vitaminas para reponer sus glóbulos rojos de un paciente, es innecesario tener que hacer una transfusión, ¿no? Puede haber tratamiento farmacológico en vez de hacer una transfusión, ya que sabemos que la transfusión conlleva varios riesgos. O también que la transfusión se haya realizado de forma inapropiada, ¿no? Quizás con volúmenes inadecuados según la edad y el peso del paciente, o transfusiones inseguras porque resulta que no se ha hecho una buena selección del donante y entonces estamos quizás sin hacer una buena revisión del donante y ese donante nos ha ocultado información, no ha tenido conocimiento de la autoexclusión y entonces al final realizó su donación, esa sangre se utilizó en el receptor y esa sangre no es segura. Entonces, la hemovigilancia nos permite asegurar también que sea un óptimo uso de la sangre. Por ello es que se hace una trazabilidad de los componentes sanguíneos, de tal manera que si hay un problema en la transfusión, deberíamos nosotros llegar hasta determinar qué tipo de error fue ocasionado para esa transfusión con problemas, ¿no? Es decir, saber si hubo error en la tipificación de la bolsa, de saber qué grupo sanguíneo es, o del registro de los datos del donante. O sea, hay que llegar hasta el donante y eso significa la trazabilidad. La seguridad y calidad de una transfusión sanguínea depende de todo esto que estamos revisando ahora, ¿no? De incluso aspectos administrativos, de un registro adecuado de donantes, que no se nos pierda la información del donante, porque si hay alguna eventualidad, una infección, por ejemplo, post-transfusional, hay que llegar hasta el donante y poder volver a hacerle análisis y también tener guardada la muestra de cuando donó su sangre. Entonces, todo eso es parte del control y seguridad, control de calidad de las transfusiones de sangre. Ya en la parte clínica de las reacciones transfusionales o las reacciones adversas,
¿no? Si hablamos de una hemólisis, por ejemplo, a nivel intravascular, ¿no? Tenemos que, en ese caso, si es una reacción inmediata, por ejemplo, inmediatamente hay que detener la transfusión. Darle corticoides al paciente para que no siga generando anticuerpos, darle hidratación, mantener la diuresis, que pueda eliminar por la orina sus desechos, mantenerlo así, con furosemida, por ejemplo, para aumentar el flujo de orina, y manitol, y además cargas que deben ser de cada 6 horas de este tratamiento. Entonces, generalmente esto es causado por incompatibilidad ABO, pero también otros sistemas que tienen moléculas de anticuerpo IgM también podrían generar este tipo de problema, como ser el sistema KIT, DAF, IP, también mediada por anticuerpos clase IgM, y en otros casos clase IgG, que activan el sistema complemento hasta el C9, generando hemólisis igualmente. Los signos, síntomas son muchísimos, entre ellos están ansiedad en el receptor, sensación de muerte, dolor retroesternal y lumbar, o en el sitio de la venopunción. Puede ocasionarle fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, hipertensión inicial. Esto siempre y cuando el paciente esté consciente, esté despierto. Hipotensión, taquicardia, disnea, dificultad respiratoria, también coluria, anuria, choque. En el paciente anestesiado, en cambio, el sangrado en la capa en el sitio de la venopunción se puede observar, y una disminución de la producción de orina, ¿no? O incluso oscurecimiento de la orina, ¿no? Coluria, y además hipotensión. Entonces, por eso es que un paciente que está anestesiado está siendo controlado todo el tiempo, ¿no? Con una serie de equipos para verificar que no tenga algún tipo de alteración, como es que, por ejemplo, se le baje la presión, se le eleve la frecuencia cardíaca. Todo eso se está vigilando durante el proceso de la cirugía. Otras reacciones, como ser la hemólisis extravascular, en este caso generalmente es por anticuerpos de tipo IgG, y puede ser para los otros sistemas de grupo sanguíneo, que serían el sistema RH, DAFI, KIT, Diego, KEL, y otros que no son del ABO, que son mediados por anticuerpos IgG, que afectan y que atraen a lo que es el sistema complemento hasta el componente C3. El tratamiento igualmente es hidratación y el uso de corticoides, ya que los corticoides van a disminuir esa respuesta inmunológica. Entre los signos y síntomas es que puede presentar ese paciente ictericia, se pone amarillo, no se le mide las bilirrubinas, va a estar elevada, la bilirrubina indirecta, fiebre, transfusión inefectiva. ¿Qué significa esto? Que se le puso los eritrocitos, se le transfundió, y sin embargo no subió su hematocritohemoglobina porque igual se están destruyendo. Ocasionalmente puede ocurrir también escalofríos, coluria, oscurecimiento de la orina, y puede pasar en algunos casos inadvertido, ¿no? Todo esto. Tiene que estar atento el personal médico y enfermeras a lo que emite en cuanto a orina, en cuanto a todo este proceso de probable reacción inmunológica, pero por anticuerpos IgG. Una reacción febril que no necesariamente está con hemólisis puede ser mediada por anticuerpos contra antígenos de leucocitos o para antígenos como ser proteínas plasmáticas, ¿no? Que habíamos mencionado, por ejemplo, ahí lo que son algunas proteínas del plasma. Producción endógena o transferencia pasiva de citocinas también me puede llevar a un proceso febril que no involucra una hemólisis, o por contaminación con bacterias de la bolsa de sangre. Esto me genera en el paciente fiebre, incremento de la temperatura corporal mayor de 1 grado centígrado durante la transfusión, o escalofríos y cefalea y vómito. La urticaria
que puede generarse por anticuerpos de clase IgE, ¿no? Contra proteínas plasmáticas o la presencia de algún alergeno, algún compuesto químico que está en la sangre del donante y que se ha llegado a transfundir al receptor. Esto le puede generar al receptor prurito, enrojecimiento, rash y placas eritematosas. En el caso de la reacción anafilactoide, esta es inmediata y generalmente es por anticuerpos, como ser las proteínas de anticuerpos IgA, donde el receptor no produce estos anticuerpos, o caso contrario, produce muy baja cantidad. Y entonces, como vienen del donante, esto va a ocasionar que haya una respuesta a eso que no tiene normalmente ese receptor. También puede ser para medicamentos que está consumiendo el donante y que no lo declaró, no respondió en su cuestionario o cuando le hizo preguntas el médico, ¿no? En la selección del donante, como por ejemplo penicilina u otros antibióticos. También para otros elementos no biológicos, como ser óxido de etileno o partes químicas de plastificantes de la bolsa, puede haber un pasaje hacia el torrente sanguíneo del receptor y afectarle, ocasionando esta respuesta inmunológica. Reacción anafilactoide. Entre los síntomas y signos, pues le va a dar urticaria, estornudo, tos, sibilancias, ronquidos, es decir, puede afectarle a nivel respiratorio también, angioedema, dolor torácico, opresión en el pecho, dolores retroesternal, baja de la tensión, taquicardia, arritmias cardíacas, cólico, náuseas, vómitos, diarrea, ausencia de fiebre. Entonces, una respuesta generalmente inmediata tras que ingresan estos compuestos químicos a través de la transfusión. La anafilaxia, como decíamos, es en base a anticuerpos de tipo anti-IgA, también para aptoglobinas y componente C4. En algunos raros casos, para un grupo sanguíneo, un sistema de grupo sanguíneo raro, que es el Chido-Rogers, o la penicilina. Entre sus síntomas y signos seguimos que son hipotensión, obstrucción de las vías aéreas superiores, con edema laríngeo que le impide o le da dificultad respiratoria, broncoespasmo en la parte inferior de la parte respiratoria y sensación de muerte inminente. Puede haber pérdida de la conciencia y choque. En el caso de la reacción de pulmonar agudo después de una transfusión o asociado con una transfusión, en este caso hay una transferencia pasiva de anticuerpos anti-HLA, es decir, a las moléculas de histocompatibilidad de los leucocitos, los neutrófilos. Estos anticuerpos que están presentes en el receptor para los leucocitos que están siendo transferidos en la bolsa de sangre o anticuerpos en el receptor contra antígenos leucocitarios del donador. En este caso, puede generar insuficiencia respiratoria aguda, baja de oxígeno a nivel de los tejidos, el edema pulmonar, ¿no? También fallo cardíaco o un compromiso cardíaco normalmente no debería suceder, pero en algunos raros casos podría también afectarse por esa falla pulmonar, ¿no? De baja de oxígeno. Fiebre, hipotensión, taquicardia. La imagen radiológica o se observa con infiltración pulmonar a nivel de ambos lados. Este TRALI, por su sigla en inglés, lo que viene a ser esta respuesta a nivel pulmonar, generalmente, como decíamos, es por anticuerpos anti-HLA. Por eso es que se debería considerar una transfusión de sangre como un trasplante de órganos. Su incidencia es bastante o relativamente baja, 1 en 5.000. Sin embargo, la parte clínica nos muestra un distrés respiratorio agudo con tos, fiebre de hasta 38 grados centígrados, dificultad respiratoria,
taquicardias, saturación de oxígeno disminuida y antecedentes de que ya tuvo transfusiones de hemocomponentes y por eso ahora ya tiene anticuerpos anti-HLA, anti la molécula de histocompatibilidad. El tratamiento normalmente debe ser de tener la transfusión y mantener sostén ventilatorio. Normalmente no se utilizan ni diuréticos y tampoco glucocorticoides. La púrpura trombocitopénica post-transfusional es debido a anticuerpos para antígenos plaquetarios, donde las plaquetas van a ser destruidas, ¿no? Incluso las propias, las autólogas, por fenómenos inmunológicos, generando un puntillado a nivel de la piel, petequias o sangrado de piel y mucosas, también a nivel gastrointestinal, generando también hematuria y hemorragia intracraneana. La contaminación de bacterias en las bolsas de sangre. Estas bacterias pueden ser gram positivas, estafilococos, streptococos, o gram negativas como ser Yersinia, Pseudomonas, Escherichia coli, Klebsiella y Salmonella. Estas bacterias van a ingresar al torrente sanguíneo del receptor a través de esa transfusión de sangre, generándonos fiebre, escalofríos, náusea, vómito, dolor abdominal y muscular, disnea, diarrea, hipotensión y shock. Ya con una sobrecarga circulatoria puede ser por un aumento de la volemia, del volumen de sangre o del volumen sanguíneo total del paciente, del receptor, cuando tenemos un paciente que tiene anemia crónica, anemia con niveles de hemoglobina tan bajos como ser 5 gramos de decilitro, y el paciente tiene un compromiso ya sea de falla cardíaca o pulmonar. Entonces esa sobrecarga de aumentarle demasiado rápido el volumen de sangre puede llevar a signos y síntomas como ser cianosis, tos, disnea, un esputo o flemas espumosas, taquicardia, cefalea, dolor de cabeza, plétora venosa en el cuello, no hay un enrojecimiento, un edema a nivel de los miembros inferiores, signos y síntomas de falla cardíaca congestiva, y también puede estar relacionado con el volumen y velocidad de la transfusión. Entonces, pacientes con anemia crónica, la transfusión debe realizarse de forma muy lenta para que no nos lleve a esta sobrecarga circulatoria. En el caso de enfermedades injerto contra huésped, significa que los linfocitos de la bolsa de sangre del donante son inmunocompetentes y pueden atacar al huésped, es decir, al receptor, porque ingresan los inmunocompetentes a tejidos y células que no tienen la capacidad misma de defensa. Entonces esto puede ser porque hay componentes del HLA que son incompatibles, generándonos fiebre, rash y descamación cutánea, diarrea acuosa o ictericia. Estos son los formularios que se utilizan en las unidades transfusionales, ¿no? En los hospitales, cuando se genera una respuesta o reacción adversa. Entonces, para hacer una ficha de investigación donde colocamos toda la información, todos los datos de la institución, del servicio en el que ocurrió la reacción adversa, ¿no? La reacción transfusional, todos los datos del paciente y más cuáles fueron las causas, ¿no? ¿Qué es lo que se reportó? Si fue porque tenía transfusiones anteriores o si hubo reacciones también anteriores transfusionales, ¿no? ¿Cuántos embarazos tuvo la paciente si es mujer? Antecedentes de enfermedad hemolítica del recién nacido cuando este era todavía un recién nacido, y grupo sanguíneo tanto de la bolsa como del receptor, pruebas de coagulación, si es que se ha visto afectada su coagulación del paciente, y así vamos llenando el formulario donde tenemos que detallar todo lo relacionado con el receptor, qué es lo que pasó, con qué volumen de sangre ocurrió ese evento, qué tipo de
dispositivos se usaron para la colecta de sangre. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta? Y en el examen físico, ¿no? ¿Qué se observa? Si quizás hay ictericia y se puso amarillo el paciente, o más bien pálido, tú presentó algún shock, o se desmayó, hipotensión, taquicardia, todos los signos, síntomas clínicos más su examen físico. El tratamiento que se realizó a partir de la reacción transfusional, cómo se evitó que el problema se agrave más, y las reacciones diversas, inmediatas como tardías, ¿no? Que pudieron haber sido la causa de esa reacción transfusional. Si el problema llevó a una gravedad de grado 0 o grado 4, que sería en este caso la muerte del receptor. Se investiga todo lo relacionado en base a todo lo que se reportó en el caso del evento de la reacción transfusional, verificar si hubo problemas de compatibilidad en cuanto a grupo sanguíneo, si se realizó las pruebas cruzadas, ¿no? Las pruebas pretransfusionales, prueba cruzada mayor, prueba cruzada menor, si había presencia de anticuerpos irregulares. Todas las pruebas y análisis después de la reacción transfusional también se deben anotar sus valores, y alguna otra observación sobre la reacción adversa. El responsable, ¿no? de quien hizo la investigación de este reporte, y también quien notifica, ¿no? Todo este evento de reacción transfusional. Entonces, como decíamos anteriormente, la hemovigilancia consiste en detectar, notificar de forma obligatoria a nivel nacional y realizando un análisis de toda la información sobre los efectos adversos inesperados, que pueden ser por causa de accidentes o errores administrativos incluso, ¿no? Ya sea del registro de las transfusiones o desde incluso de la selección del donante hasta la extracción, más la verificación y tratamiento y almacenamiento de los hemocomponentes. A veces el problema es que simplemente la bolsa de sangre, ¿no? Se llegó a tomar contacto con hielo y se congeló parcialmente, y esos eritrocitos que se hemolizaron al ingresar al torrente sanguíneo del receptor me está generando una serie de alteraciones, ¿no? De respuesta a esas proteínas o células destruidas. Entonces, hay que tomar en cuenta por eso, desde la selección del donante y todo lo que es el recorrido de esa bolsa de sangre, por dónde pasó, las condiciones de mantenimiento de temperatura y todo ello. Entonces hay que tener un conocimiento exacto sobre todas las reacciones y efectos adversos al usar la sangre o un componente de la sangre, su interrelación equilibrada entre médico y enfermera, acerca de la información veraz que contribuya a esta investigación. Porque si alguien esconde alguna información, no nos va a ayudar a resolver, ¿no? A entender cuál fue la causa de esta reacción transfusional. Hay que tener también un conocimiento, ¿no? Desde el punto de vista de que debe ser todo esto voluntario, confidencial, y que no sea que vamos a castigar o llevarlo a cierta situación legal, desde el punto de vista de que sea la punibilidad, ¿no? Del caso. Sin embargo, si esto se hace un seguimiento mediante auditorías médicas y demás, en algún caso también se lleva, ¿no? A que pueda haber casos de cárcel incluso en algunas personas, siempre y cuando se demuestre la negligencia de la persona que trabaja realizando estos procesos. Conocimiento de los formularios para denunciar las reacciones y efectos adversos, ¿no? Es decir, el llenado de ese formulario debe ser mediante el personal que trabaja en ese proceso de la transfusión. Hay un comité intrahospitalario a nivel de todo hospital que realiza todo este seguimiento de hemovigilancia y que tiene que hacer cumplir las normativas vigentes y las políticas de cada institución. Debe establecerse también
que para la mejora continua de todos estos procesos, ¿no? Tiene que permitirse al personal de salud que puedan brindarnos toda la información sin que exista el miedo, ¿no? De que a partir de eso pueda haber algún tipo de atropello hacia sus personas, ¿no? Debido a que hubo quizás algún error administrativo o algún otro tipo de error en el procedimiento. La elaboración justificada y correcta de una solicitud de transfusión es muy importante porque a partir de eso no significa que debe estar justificada esa transfusión, que no se la está realizando simplemente porque a alguien se le ocurrió hacer la transfusión, sino que debe haber una necesidad real, ya que sabemos el riesgo-beneficio, ¿no? Que hay que contemplar. La conservación y manejo y distribución más la aplicación de todo lo que es los componentes de sangre, contar con un sistema de hemovigilancia que permita monitorear y prevenir aspectos adversos de la transfusión de sangre y además la implementación y cumplimiento de las guías transfusionales. Cada hospital tiene sus propios manuales y estándares de trabajo para lo que son las unidades transfusionales. Qué valores de hemoglobina le van a hacer evidente la necesidad de una transfusión sanguínea. En caso de una anemia crónica, en caso de una anemia aguda, pues todo eso tiene que estar establecido en esos manuales, ¿no? De estándares de trabajo. El médico tratante de manera positiva deberá integrar la parte estructural y miembro del comité de hemovigilancia para poder asegurar, ¿no? De que ellos estén también dando sus criterios como personal médico que hace uso de la sangre. Entonces es un comité multidisciplinario donde participan varios médicos de las distintas especialidades. Existe la ley de bancos de sangre, ¿no? Y incluso en su artículo 37 indica que toda acción u omisión que implique la violación de esta ley más su reglamento será sancionada como un delito contra la salud pública y está tipificado en el Código Penal. Entonces, debemos de cumplir con todas las normas para evitar este tipo de sanciones, ¿no? Como y llegar a un caso de penado por la ley a nivel de la salud pública. Entonces, la mejor transfusión que se realiza, en todo caso, es la que está bien indicada, ¿no? La que está justificada, ¿no? Porque aquella que no está bien indicada, que no está bien justificada, nos puede llevar más bien a todos estos problemas y efectos adversos que se están sometiendo al receptor de forma innecesaria, ¿no? Entonces, una transfusión debe ser correctamente justificada y de mejor si no se la realiza, si es que no se la necesita realmente, si no está bien justificada. Eso sería el tema de reacciones transfusionales. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Kevin Gómez. Sí, doctora. ¿Estuvo presente escuchando la clase? Sí, estuve presente, doctora. Bien. ¿Alguna pregunta tuviese? No tengo ninguna pregunta, doctora, con respecto al tema. ¿Hizo la práctica de reacciones pretransfusionales? Perdón, la práctica de... a ver, ¿me escucha? Sí, las pruebas pretransfusionales, ¿hizo la práctica usted? Sí, lo hice, doctora. ¿De qué manera nos ayuda esas pruebas pretransfusionales para evitar las reacciones transfusionales, según su criterio?
¿De qué manera nos ayudan las pruebas pretransfusionales? Sí, ¿por qué se hacen las pruebas pretransfusionales? Precisamente tiene que ver con este tema, ¿verdad? Entonces, ¿en qué nos ayuda? ¿Qué nos permite evitar el realizar estas pruebas pretransfusionales? Prueba cruzada mayor, prueba cruzada menor. Lo que nos permite es evitar una incompatibilidad, por así decirlo, ¿no? En mis palabras, cuando ingrese al momento de la transfusión, ¿no? Al menos cuando se realiza la transfusión a un paciente y hay alguna incompatibilidad en la sangre y se generen un montón de complicaciones, ¿no? Que tanto con los antígenos, la reacción antígeno-anticuerpo, que haya lisis eritrocitaria y diversas cosas. Todo eso nos ayuda, en eso es muy, muy importante, ¿no? Todo lo que son las pruebas pretransfusionales en general, y así evitamos todo eso y salvaguardar la vida del paciente más que todo, ¿no? Entonces, precisamente es una de las razones por las cuales no podemos obviar el realizar estas pruebas pretransfusionales, porque es la única forma, ¿no?, de que esa reacción que podría darnos positiva, que podría evitar, ¿no?, que nosotros realicemos esa transfusión, porque recuerden, si la reacción daba positiva en una de las fases, ¿podía hacer la transfusión? ¿Qué dice Mariana? ¿Puede No, hacer la doctor. transfusión? No, doctora, porque eso nos indicaba que había reacción antígeno-anticuerpo mediante la aglutinación y eran incompatibles. Y al ser incompatible, entonces no debo usar esa bolsa de sangre para esa transfusión. Tendré que buscar otro donante, otra bolsa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. sí, doctora. Alejandra Mulizaca. Doctora presente. Según las fases de las reacciones, de las pruebas pretransfusionales, acuérdese, fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Si se recuerdan, en la fase 1 estamos buscando probables respuestas contra o por anticuerpos de tipo ABO, ¿no? Porque esas en simple medio fisiológico, de solución fisiológica o medio salino, ya hay una respuesta, ya hay una reacción antígeno-anticuerpo. En cambio, en la fase 2, fase 3, ¿no?, que ya es para buscar anticuerpos de tipo IgG, ¿no? En esos casos ya estamos hablando de respuestas inmunológicas que pueden ser, ¿no?, reacciones transfusionales por anticuerpos IgG. Entonces, este tema de reacciones transfusionales está relacionado con todo esto que viene a ser las pruebas pretransfusionales que nos permiten evitar llegar a estas reacciones transfusionales, que nos evitan llegar a este problema. Pero si nosotros no lo realizamos, entonces vamos a tener este tipo de reacción, ¿no? Entonces, la búsqueda de anticuerpos irregulares, por ejemplo, igual eso nos permite evitar este tipo de incompatibilidad para grupos sanguíneos, no necesariamente el sistema BORH, sino también otros sistemas de grupos sanguíneos. Bien. Y en cuanto al grupo sanguíneo, ¿será que pueden haber errores? Denar, ¿qué dice? ¿Puede haber errores con el grupo sanguíneo y por lo tanto puede haber incompatibilidad ABO en una transfusión? No, doctora, no podrían haber errores porque se selecciona exactamente la bolsa de sangre que sea compatible con el grupo sanguíneo. Eso en una situación de que no haya ningún tipo de error, ¿no? Ningún tipo de error del personal técnico, del que va a tomar la muestra, porque si usted le toma la muestra al receptor y hace una revisión de su grupo sanguíneo, ¿verdad? Y sin embargo, por un error confundió la muestra y realizó el análisis de grupo sanguíneo con otra muestra de otro paciente, ¿será que no nos puede llevar a un error, Denar? ¿Qué dice Denar u otro estudiante? ¿Puede haber ese tipo de errores o no?
Sí, doctora. En algunos casos, ¿no? Doctora, perdón, se Pónganse me cortó el internet. No logré pongámonos escucharla bien. que le decía que en algunos casos, por ejemplo, si un técnico o el personal de unidad transfusional va a la sala de hospital, ¿no? Y identifica al paciente para que va a recibir esa sangre, digamos que es Juan Pérez, y en su tablero o en su historia clínica dice de la cama que es Juan Pérez, pero sin embargo, hace un momento, por X o Z motivos, lo cambiaron a ese paciente y lo cambiaron de Camilo. Entonces está en otra cama. Entonces, si yo no me aseguro que ese paciente realmente es Juan Pérez, probablemente le saque sangre a otro. Y cuando venga a colocarle la sangre, le voy a colocar a otro paciente. ¿Se entiende? Entonces, todo esto puede llevar a errores y esos errores me pueden generar grandes problemas. Por eso es tan importante la tipificación de grupo sanguíneo, ¿no? Y que además nosotros hagamos la prueba pretransfusional, nos aseguremos que ese paciente que va a recibir la sangre sea realmente el que estaba identificado con ese nombre. Y otro es el que también tomemos en cuenta el tiempo necesario para verificar que no haya una reacción durante la transfusión. Entonces, empieza a ingresar la sangre y hay que verificar que el paciente esté con normalidad recibiendo la sangre. Porque estas reacciones adversas iniciales o inmediatas, ¿no? Que ocurren dentro de las 24 horas, hay que tomar en cuenta también lo que es la prueba biológica, que es quedarnos en el momento de la transfusión para verificar que no va a haber ningún tipo de problema en el receptor. Y de preferencia también dejar a cargo a la enfermera que está responsable de esa sala, ¿no? De que verifiquen, lo vigilen al paciente. Y una vez que vamos y sacamos la tubuladura con su aguja de la bolsa de sangre, también volver a verificar que no haya habido ningún tipo de reacción en el receptor, ¿no? Todo esto implica, todo esto es parte de todo lo que es el análisis e investigación de las reacciones adversas y también es parte de lo que es la hemovigilancia. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas noches. En cuestión de las reacciones tardías, más o menos según a su experiencia, ¿qué tiempo tendrían? No es que son después de las 24 horas, pero Sí. podrían aparecer esas reacciones a los 3 días o 5 días. Incluso han habido pacientes que al mes, 2 meses, 3 meses. ¿Por qué? Si hablamos, por ejemplo, de infecciones por VIH, por hepatitis B, hepatitis C, no va a ser eso inmediato, ¿verdad? Entonces, en el tiempo, el paciente aparece con una infección de estos tipos de virus y entonces hay que identificar, hay que buscar las muestras guardadas tanto del receptor como de la bolsa de sangre para asegurarnos que esas pruebas que se le hicieron de serológicas, ¿no? Estaban correctamente realizadas. En algún caso incluso se ha llegado a detectar que el donante en ese momento serológicamente era negativo, pero sin embargo en la actualidad ya tiene la serología positiva para esa infección. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en ese momento estaba en fase de periodo ventano. Entonces, por eso la serología le dio negativo. Usamos su sangre como que fuera sangre libre de infección y llegado el momento que había sido que estaba en periodo ventano. ¿Se entiende? Sí, doctora, gracias. Entonces, estos eventos de reacciones por infecciones, por ejemplo, en el caso de los virus, no va a ser inmediato y mucho menos pasada las 24 horas, va a ser mucho tiempo después, ¿no? A los meses, en algunos raros casos, incluso 6 meses o un año. Por si acaso, toda esta área de hematología o banco de sangre es también un área de especialidad para nosotros como bioquímicos, ¿verdad? Y hay varios colegas profesionales bioquímicos que ya se han formado en la Gabriel y que actualmente están ya sea
en los bancos de sangre o en las unidades transfusionales, realizando todas estas pruebas pretransfusionales, ¿no? Y realizando lo que son también parte de lo que son las transfusiones. En algunos casos tienen un personal técnico y en otros es el bioquímico nada más que está trabajando en algún hospital o clínica realizando estas pruebas pretransfusionales. ¿Alguien iba a preguntar algo? Doctora, yo quería preguntarle, ¿qué pasa con un paciente que necesita sangre de emergencia? ¿Se le tiene que hacer igual las pruebas pretransfusionales? Que creo que duran 45 minutos. Va a disculpar, pero algo pasó y no escuché bien la pregunta el inicio de la pregunta. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué pasaría con un paciente que necesita sangre de emergencia? ¿Se le tiene que hacer igual las pruebas pretransfusionales? ¿O En cómo el se haría en esa situación, digamos? En el caso depende mucho del caso de emergencia, ¿no? Porque hay emergencias realmente que su vida depende de esa transfusión. Un paciente que, por ejemplo, nos ha tocado en hospitales trabajar en unidad transfusional, ¿y qué sucedió? Que el paciente está llegando y depende su vida ese momento de que ingrese inmediatamente sangre y a volúmenes bastante aumentados o grandes cantidades. ¿Por qué? Porque está perdiendo en ese mismo momento volúmenes muy grandes de sangre. Tiene una hemorragia aguda y muy abundante. Entonces, su vida depende de esa transfusión. Entonces, nosotros no nos vamos a estar tardando el tiempo todavía de realizar quizás una prueba pretransfusional, pero ¿qué vamos a hacer mínimamente? Es asegurarnos del grupo sanguíneo, tanto del receptor como de la bolsa de sangre. Eso no podemos obviar. Pero eh, inmediatamente que se empiece a ingresar la sangre, nosotros en la unidad transfusional ya tenemos que estar realizando las pruebas de pretransfusionales, ¿no? Pero sin embargo, como le digo, es una situación de riesgo de vida, que en ese momento el paciente, su vida, está en riesgo del solo hecho de los minutos que pasan y que su volumen de sangre total está perdiéndose. ¿Me entiende? Entonces, ese tipo de situaciones también implican tomar decisiones en ese momento. Gracias, doctora. De nada. Entonces, jóvenes, como ya vieron, la fecha está bastante un poquito más adelante del examen. Entonces, la otra semana me están interviniendo quirúrgicamente y es por eso que mañana vamos a aprovechar ya de avanzar un tema más de la segunda parte ya de la teoría. Y la otra semana van a hacer el repaso con la auxiliar, ya vía Zoom, de lo que es preparación para el examen por un lado y por otro lado avance de reticulocitos, ¿sí? Y ya posterior a esa semana, Dios mediante, ya estaría yo pasando clases prácticas, ¿no? En laboratorio. Entonces esperemos que todo sea así, aunque esa semana siguiente, si no me equivoco, es la semana facultativa, que dependiendo de las actividades, ¿no? Van a haber exámenes en algunos días y en otros días va a haber actividades de la propia actividad de festejo, ¿no? De la facultad. Entonces ya nos vamos a estar organizando según cómo vaya sucediendo y también según mi estado de salud, porque como les digo, la otra semana me intervienen quirúrgicamente. Está bien, doctora. Está bien. Entonces les pido por favor estar atentos a la información que les pase vía WhatsApp. Los informes van a estar pendientes hasta la fecha que sea la clase presencial, ¿ya? Y con eso me despido. Doctora, Ya, una doctora. preguntita. Sí. ¿El examen de teoría va a ser junto con el de laboratorio o va a ser separado? El examen es de teoría y de laboratorio en la misma fecha, por favor.
Ya, doctora, gracias. De nada. Y el examen es presencial también, eso nos indicó la jefatura de carrera si en último caso yo no pudiese asistir por temas de salud o algo, igualmente ya sea la directora de carrera misma, la doctora Norma, o algún otro docente van a ser asignados para que puedan tomar el examen. Pero por la fecha me imagino que ya voy a poder estar presente tomándoles el examen presencial. Ya, doctora. Bueno, que tengan buena noche y mañana continuamos con el primer tema de la segunda parte de teoría, ¿sí? Ya, doctora, nos vemos mañana.